Veamos ahora un ejemplo de tablas y gráficas de datos que varían con el tiempo. Los datos que vemos se refieren a la población de México en millones de habitantes desde el año 1900 a 1990. Hasta 1970 nos dan los datos cada 10 años. A partir de 1970 a 1975 son 5 años. Después de 1975 al 88 son 13 años después. A 1989 es un año después y a 1990 es el siguiente año. En el año de 1900 vemos que había 13.6 millones de habitantes, es decir, 13.600.000 habitantes. En 1910, 15.1 millones de habitantes. En 1920, 14.3. En 1930, 16.6. 1940, 19.7 millones de habitantes. En 1950, 25.8 millones de habitantes, es decir, 25.800.000 habitantes. En 1960, 34.9 millones de habitantes. En 1970, 48.5 millones de habitantes. 5 años después, en 1975, 60.1 millones de habitantes. En 1988, 83.5. En 1989, 85.2. Y en 1990, 86.8 millones de habitantes. La gráfica poligonal correspondiente a estos datos es la que aparece en su pantalla. Observamos en esta gráfica que la población ha aumentado constantemente, excepto de 1910 a 1920, en que la población disminuyó cuando tuvieron lugar las luchas de la Revolución Mexicana. Observamos también que desde 1900 la población se duplicó aproximadamente hasta 1950, o sea, 50 años después. En el año de 1900 había 13.6 millones de habitantes. Y en 1950, 25.8 millones de habitantes. Y desde 1950, la población se volvió a duplicar aproximadamente en 1970, o sea, 20 años después. En 1950 tenemos 25.8 millones de habitantes y en 1970 48.3 millones de habitantes. Como vemos, en una gráfica se puede obtener información más clara y objetiva. Si queremos, por ejemplo, saber cuántos habitantes había en 1942,
Aquí estamos observando que en 1942 había aproximadamente 22 millones de habitantes. Y la tendencia para el año 2000 es de 105 millones de habitantes. También observamos que en 1970 había 48.3 millones de habitantes. Y si en el año 2000 hay 105 millones de habitantes, se volvió a duplicar la población en México en 30 años. Hemos visto así un ejemplo de tablas y gráficas de datos que varían con el tiempo.